Escuchemos con atención las lecturas de la Santa Misa de este domingo 10 de marzo del 2019, y posteriormente la audioreflexión. Liturgia de la Palabra. Primera lectura. Del libro del Deuteronomio. En aquel tiempo, dijo Moisés al pueblo: cuando presentes las primicias de tus cosechas, el sacerdote tomará el cesto de tus manos y lo pondrá ante el altar del Señor, tu Dios. Entonces tú dirás estas palabras ante el Señor, tu Dios: mi padre fue un arameo errante, que bajó a Egipto y se estableció allí con muy pocas personas, pero luego creció hasta convertirse en una gran nación, potente y numerosa. Los egipcios nos maltrataron, nos oprimieron y nos impusieron una dura esclavitud. Entonces clamamos al Señor, Dios de nuestros padres, y el Señor escuchó nuestra voz, miró nuestra humillación, nuestros trabajos y nuestra angustia. El Señor nos sacó de Egipto con mano poderosa y brazo protector, con un terror muy grande entre señales y portentos. Nos trajo a este país y nos dio esta tierra, que mana leche y miel. Por eso ahora yo traigo aquí las primicias de la tierra que tú, Señor, me has dado. Una vez que hayas dejado tus primicias ante el Señor, te postrarás ante Él para adorarlo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Segunda lectura. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, la Escritura afirma: muy a tu alcance, en tu boca y en tu corazón, se encuentra la salvación, esto es, el asunto de la fe que predicamos. Porque basta que cada uno declare con su boca que Jesús es el Señor y que crea en su corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, para que pueda salvarse. En efecto, hay que creer con el corazón para alcanzar la santidad y declarar con la boca para alcanzar la salvación. Por eso dice la Escritura: ninguno que crea en Él quedará defraudado, porque no existe diferencia entre judío y no judío, ya que uno mismo es el Señor de todos, espléndido con todos los que lo invocan, pues todo el que invoca al Señor como a su Dios, será salvado por Él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del Jordán y conducido por el mismo Espíritu, se internó en el desierto, donde permaneció durante 40 días y fue tentado por el demonio. No comió nada en aquellos días, y cuando se completaron, sintió hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le contestó: está escrito, no solo de pan vive el hombre. Después lo llevó el diablo a un monte elevado, y en un instante le hizo ver todos los reinos de la tierra y le dijo: a mí me ha sido entregado todo el poder y la gloria de estos reinos, y yo los doy a quien quiero. Todo esto será tuyo, si te arrodillas y me adoras. Jesús le respondió: está escrito, adorarás al Señor, tu Dios, y a Él solo servirás. Entonces lo llevó a Jerusalén, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, arrójate desde aquí, porque está escrito: los ángeles del Señor tienen órdenes de cuidarte y de sostenerte en sus manos, para que tus pies no tropiecen con las piedras. Pero Jesús le respondió: también está escrito, no tentarás al Señor, tu Dios. Concluidas las tentaciones, el diablo se retiró de él, hasta que llegara la hora. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Audioreflexión, misa del domingo 10 de marzo del 2019. Este domingo, es el primer domingo de Cuaresma. En las lecturas de este domingo el Señor nos invita a manifestar nuestro amor, profesando nuestra fe. En la primera lectura, los israelitas profesan su fe en el templo. Mi padre fue arameo errante. El Señor nos introdujo en este lugar y nos dio una tierra que mana leche y miel. Y profesan su fe no solo con palabras, sino con hechos. Por eso, ahora traigo aquí las primicias de los frutos que tú, Señor, me has dado. Ser agradecidos, saber corresponder, es uno de los aprendizajes importantes del amor. En la segunda lectura, nos dice San Pablo, que para que esa fe sea producto del amor, es necesario no solo confesarla con la boca, sino creer con el corazón que Jesús es el Señor. Y en el Evangelio, Jesús nos dice que para que se complete el triángulo del amor, la fe se debe traducir en esperanza, para lo que es necesario el ayuno, la oración, la penitencia y, sobre todo, el conocimiento de la palabra de Dios, para poder vencer las tentaciones que nos presenta el demonio. Audioreflexión de la primera lectura, libro del Deuteronomio.
David, llegó a ser grande ante los ojos de Dios, por su capacidad de perdonar. Y Moisés nos dice, en esta primera lectura, llegó a ser grande ante el Señor, por su capacidad de agradecer. Moisés sabe agradecer y enseña a su pueblo a hacerlo también. Dios no necesita nada. Si nos pide algo, es porque necesitamos dar algo de nosotros, para ser auténticamente hombres de fe, porque necesitamos dentro del aprendizaje del amor, aprender a dar y darnos cuenta que la mayor felicidad está en dar, no en recibir. El diezmo, servía para que de ahí vivieran el sacerdote, el levita y el pobre, por lo que el diezmo era para el pueblo de Israel, su riqueza espiritual. En numerosas iglesias o grupos cristianos dan la 10ª parte de sus entradas y nadie, ni siquiera en un país pobre, se ha empobrecido más por ello, sino todo lo contrario. Recordemos que Dios siempre nos va a dar el 100 por 1. Las primicias ofrecidas a Dios, significa también el primer minuto del día que se le da a Dios, es el primer descuento del mes que se hace para ayudar al compañero necesitado, el primer momento de descanso que los esposos reunidos dan al Señor, la cooperación de cada creyente a su iglesia, a las misiones, para permitir que el reino de los cielos se siga extendiendo y que la evangelización no se pare. Cuentan que un día llegó al cielo un billete de 500 pesos, y con actitud prepotente pidió a San Pedro le dejara entrar por lo alto de su valía. San Pedro, ignorando lo que el billete decía, secamente le indicó que se sentara y esperara. Enojado el billete de 500 pesos, se sentó. En eso llegaron unas monedas de 10 centavos, a quien San Pedro inmediatamente dejó pasar al cielo. Luego llegaron las monedas de 20 y 50 centavos, y San Pedro les dio alegremente la bienvenida y las dejó pasar inmediatamente al cielo. Más tarde llegaron las monedas de a 1 peso, 2 pesos y 5 pesos, y San Pedro sin más preámbulo, les permitió la entrada al cielo. Al observar todo esto, el billete de 500 se levantó y fue a reclamarle a San Pedro, porque a las monedas las había dejado entrar sin ningún problema, y a él lo tenía sentado esperando sin dejarlo entrar. A lo que San Pedro le respondió: mira las monedas de 10 centavos, 20 centavos, 50 centavos, 1 peso, 2 pesos y 5 pesos, iban diario a misa, las veías diario en las alcancías de las limosnas, en cambio a ti, nunca se te veía en la iglesia. En cambio, sí se te veía muy a menudo en los table dance, en las cantinas, en los moteles, etcétera, etcétera. En su palabra el Señor nos dice, con la vara que midas, serás medido. ¿Cuántos de tus bienes has puesto al servicio de Dios, de la iglesia, de las misiones, de los pobres? ¿Y cuántos de tus bienes has puesto al servicio del mundo, del demonio y de la carne? Yo veo que, en las iglesias, en las misiones, cuando se pide limosna, la gente anda sacudiendo el bolsillo, buscando la moneda más pequeña, para darla. En cambio, cuando se pide en una fiesta dinero para traer vino, cervezas, etc., todo mundo saca no solo monedas, sino billetes. Pregúntate, ¿con quién has compartido más los bienes que Dios ha depositado en tus manos? ¿Con Dios o con el diablo? Esto es para saber quién te va a estar muy agradecido al final de los tiempos. Porque, aunque no lo creas, el diablo es agradecido. Te agradece destruyendo tu vida, la de los tuyos y llevándote al infierno. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo, a la primera lectura, segundo libro de Corintios capítulo 9, versículos 6 al 8. Miren, el que siembra con mezquindad cosechará, y el que siembra sin calcular, cosechará también fuera de todo cálculo. Cada uno de según lo que decidió personalmente y no de mala gana o la fuerza, pues Dios ama al que da con corazón alegre. Y poderoso es para bendecirles de mil maneras, de modo que nunca les falta nada y puedan al mismo tiempo cooperar en toda obra buena. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Curiosamente, le pedimos a Dios que nos dé miles de pesos, pero cuando Dios nos pide algo para su obra, le queremos dar solo los centavos. Dios va probando al hombre y le va recompensando según su generosidad. Mucha gente tiene la creencia de que, si da mucho, va a quedarse sin nada. Dios nos dice lo contrario, es dando, cómo vas a multiplicar tus bienes, no solo en esta vida, sino sobre todo en la otra. ¿Cuánto dinero gastamos en tonterías, superficialidades, o en cosas innecesarias? Y no nos duele. Ah.
Pero no nos pidan para la iglesia o para las misiones, o para los pobres. Porque como nos duele dar. Y damos de mala gana, a la fuerza y con mezquindad. ¿Crees que eso sea agradable a los ojos de Dios? Claro que no. Un señor un día invitó a toda su familia y a su hijo mayor, junto con sus amigos, a comer en un restaurante de lujo, porque quería saber si su hijo estaba preparado o no para heredarle todos sus bienes y dejarlo a cargo de todas sus empresas. Durante la comida, el padre discretamente le pasó al hijo un fajo de billetes. Al terminar la comida, el papá pidió la cuenta al mesero y le pidió le entregara la cuenta a su hijo. El hijo inmediatamente reaccionó, diciendo que él no iba a pagar la cuenta. El papá le preguntó: ¿por qué? ¿Que no tienes dinero suficiente para hacerlo? A lo que el hijo contestó: sí. Sí tengo dinero suficiente, pero ese dinero es mío y no tengo por qué compartirlo con los demás. El papá, bajando la cabeza, tristemente, comprendió que su hijo todavía no estaba listo para recibir la herencia y pagó él la cuenta. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Entonces, ¿por qué te apropias de los bienes que Dios te dio para que los administres, no conforme a tu voluntad, sino conforme a la voluntad de Dios? ¿Sabes por qué no tienes? ¿Por qué no sabes dar? Reto a cualquier persona que haya puesto sus bienes al servicio de la extensión del reino de los cielos, que diga si se ha empobrecido por ello. Claro que no. Porque Dios siempre cumple sus promesas, y nos dice en esta lectura que Dios bendice a los que cooperan para la extensión de su reino de mil maneras, de modo que nunca les falte nada y puedan al mismo tiempo cooperar en toda obra buena. El que se empobrece es el avaro, el miserable, el mezquino, el muerto de hambre, el que se ha apropiado los bienes que Dios le ha dado, como propios. Hay quienes dan como dan las piedras, solo cuando se les parten. Hay quienes dan como las esponjas, solo cuando se les estrujan. Hay quienes dan por obligación y le quitan a la dádiva el gozo de la comprensión y la ternura. Hay quienes dan con quejas y protestas, quitándole al don la melodía de amor que le pueden hacer inmortal. Hay quienes dan con indiferencia como si su limosna y a la persona que se la dan, no valiera nada, creando barreras en vez de tender puentes. Hay quienes dan como el panal de miel, que reboza y da para que lo alaben, y lo admiren. Hay quienes tratan de dar como da Dios, con amor, con alegría, con misericordia, con fe, enviando sol sobre buenos y malos y su lluvia sobre justos e injustos. Estos son los únicos que pueden comprender que más bienaventurado es dar que recibir. ¿Cómo das tú? Segunda lectura de apoyo a la primera lectura. Libro de Lucas capítulo 12, versículo 33 al 34. Vendan lo que tienen y repártanlo en limosnas. Háganse junto a Dios bolsas que no se rompen de viejas, reservas que no se acaban. Allí no llega el ladrón y no hay polilla que destroce. Porque donde está tu tesoro, allí está también tu corazón. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el Antiguo Testamento, Moisés solo pedía que dieran el diezmo, pero en el Nuevo Testamento, Cristo nos pide que seamos aún más generosos. Nos pide que aprendamos a invertir nuestros bienes, donde realmente vale la pena. ¿Dónde es donde realmente vale la pena? Donde solo Dios nos lo puede pagar. Dios nos dice: todo lo que hagas a uno de estos más pequeños, a mí me lo hiciste. También nos dice: todo el que le dé, aunque sea un vaso de agua a uno de los míos, no quedará sin recompensa. ¿Quiénes son los pequeños de Dios? Los que trabajan para Dios. Los sacerdotes, las monjas, los predicadores, los misioneros, los pobres, los necesitados. El Señor nos dice en Mateo capítulo 10, versículo 40. El que recibe a un profeta por ser profeta, recibirá recompensa digna de un profeta. O sea, que, si tú ayudas, con tus bienes, a un predicador, a seguir con su labor de evangelización, tú vas a recibir la misma recompensa de ese predicador, como si tú mismo hubieras ido a predicar, como si tú mismo hubieras pasado por todas las pruebas que pasó el predicador para llevar a cabo su misión. ¿No te parece una buena inversión? Y todos los bienes que tú pongas al servicio de aquellos que trabajan para la extensión de su reino, aparte de que Dios se compromete a darte el 100 por 1, son bienes que no se rompen, y reservas que no se acaban, porque allí no llega el ladrón, ni la polilla, son bienes que no se restan, se multiplican. Son bienes que te van a asegurar tu entrada al cielo. Dios nos dio los bienes, como medio, no como fin. Y desgraciadamente muchas personas, han hecho de sus bienes un fin y no un medio. Recuerda que donde está tu tesoro, ahí está tu corazón.
¿Estarías dispuesto a perder todos tus bienes por amor a Dios? ¿O más bien prefieres perder a Dios antes que perder todos tus bienes? Si eres de los que, por cuidar tus bienes, has descuidado a Dios, qué lástima, porque has hecho que esos bienes se conviertan en tu Dios, en males, que te traerán la desgracia y la condenación. Tercera lectura de apoyo a la primera lectura. Libro del Eclesiástico capítulo 4, versículo 31. No tengas la mano extendida para recibir y cerrada cuando haya que dar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Desgraciadamente, la mayoría de gente sabe recibir, pero muy poca gente sabe dar. El primer aprendizaje de un católico, para ser tal, es el aprender a dar, el aprender a ser agradecido, el aprender a corresponder. El diablo hace sentir al hombre que es merecedor de todo, y que él a cambio no tiene que dar nada. A eso se le llama ser egoísta, conchudo, convenenciero, soberbio, atenido y cínico. Ese tipo de personas, a la larga llegan a ser repulsivas, por abusadoras, y malagradecidas. El diablo, siente que no tiene que darle gracias a Dios de nada, es más, siente que Dios le debe. Y los que son del diablo, experimentan lo mismo. Cuando tu mano empiece a extenderse con la misma rapidez y eficacia para dar, así como se extiende para recibir. Felicidades. Has empezado a aprender lo que es la caridad, lo que es el caminar de la mano con Jesús. Lo que es empezar a amar. Cuando ya no te duela, ni te pese dar, a los pobres, a los necesitados, cuando ya no te duela cooperar con la iglesia, con las misiones, con todo lo que Dios te pide que des, es que ya empezaste a convertirte en verdadero y auténtico hijo de Dios, que es un Padre que da todo a todos, sin escatimar nada, y nos da todo con amor. Mientras que te siga doliendo el dar, mientras te sigas molestando cuando se te pida que seas agradecido, que sepas corresponder, todavía no has abierto tu corazón a Dios, todavía no crees en Dios. Cuentan que una vez llegó un hombre al cielo y Jesús comenzó a mostrarle los diferentes departamentos existentes. El hombre notó lo atareados que estaban el departamento de peticiones y bendiciones donde se reciben las peticiones de las personas y donde se entregan las bendiciones solicitadas. Caminando más adelante, notó un departamento solitario y con un solo ángel para atenderlo, acercándose lentamente, le preguntó a Jesús que cuál era aquel departamento. Y Jesús le contestó: es el departamento donde se reciben los agradecimientos por las bendiciones recibidas a través de las peticiones realizadas. ¿Qué tan agradecido eres tú? Audioreflexión de la segunda lectura. Libro de Romanos. El hombre va a encontrar su salvación, cuando sea capaz de entregar no solo sus bienes al servicio de Dios, sino su propia vida. Y para ello, necesita no solo confesar con su boca que Jesús es el Señor, sino creer con su corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos. Creer con el corazón es llegar a amar a Dios como Dios nos ama. Es tratar a Dios como Dios nos trata. Es escuchar a Dios como Dios nos escucha. Es entregarnos a Dios, como Dios se ha entregado a nosotros. Solo así podremos alcanzar la santidad. Declarar con la boca es amar al hermano, como Cristo nos amó, trayéndonos a través de su palabra, la luz y la sabiduría que nos conducen a la vida eterna. Y al ser nosotros luz para los demás, al proclamar con nuestra boca la resurrección de Cristo, a través de la evangelización, alcanzaremos la salvación de nuestras almas, y la de los demás. Cristo nunca ha defraudado, ni defraudará jamás a nadie, siempre cumple sus promesas. Cuando un hombre cree en su corazón, pero no proclama con su boca, es un mediocre y cobarde. Y el que proclama con su boca, sin creer con su corazón, es un hipócrita, que no solo se defrauda a él, sino que defrauda a Dios y a los demás. Nadie puede creer en Dios y no declararlo con su boca. Y el que declara con su boca que Jesús es el Señor, pero su corazón está apegado a los bienes de este mundo, a los placeres y a los vicios, es un fariseo, un tibio, al que Dios vomita, porque confunde a los demás y hace que mucha gente se retire de Dios, por su falta de testimonio. Porque habla de una manera, y vive de otra. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo a la segunda lectura. Libro de Mateo capítulo 15, versículo 8. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me rinden no sirve de nada, las doctrinas que enseñan no son más que mandatos de hombres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Desgraciadamente existen muchas personas que tienen una fe afectiva, pero no tienen una fe efectiva. O sea, su fe no está basada en la palabra de Dios. Por no querer estudiar las sagradas escrituras, terminan enseñando mandatos de hombres y no mandatos de Dios. Veamos la diferencia entre quien tiene una fe afectiva y quien tiene una fe efectiva. Fe afectiva. No te haces creyente católico, porque recitas un credo, compuesto por una serie de afirmaciones, cuyo significado no entiendes o no crees, y que no modifican tu vida. Fe efectiva. Te conviertes en creyente católico, cuando crees en el Dios de las Sagradas Escrituras, en el que anunció Jesús, y te comprometes a conocerlo y a vivir con él, una relación de hijo con el Padre. Fe afectiva. No te haces creyente católico, porque te sometes a la letra, y cumples un conjunto de mandamientos, leyes y preceptos. Fe efectiva. Te conviertes en creyente católico, cuando cumples con todo lo mandado por amor y con amor a Dios y vives todos los valores amando a tus hermanos en la convivencia fraternal. Fe afectiva. No te haces creyente católico, porque practicas por obligación ritos culturales religiosos, pensando que Dios los necesita o para conseguir sus favores. Fe efectiva. Te conviertes en creyente católico, cuando te vales de ritos religiosos para expresar tu fe, para proclamar tu esperanza y para comprometer tu amor y así vivir respondiendo al mensaje de Jesús de Nazaret en su Evangelio. Fe afectiva. No te haces creyente católico porque practicas una religión, recitando sus dogmas, realizando sus ritos culturales, sus fiestas patronales y cumpliendo sus leyes y preceptos. Fe efectiva. Te conviertes en creyente católico cuando te encuentras con Jesús de Nazaret, y tu fe cambia radicalmente tu vida, cuando aprendes a darte, cuando centras tu vida en Dios, en la alegría de saberte amado y de amar a Dios y a tus hermanos, cuando aprendes a conocer a Dios a través de su palabra y la haces vida, dando una respuesta generosa al llamado de Dios para trabajar en la extensión de su reino. De nada sirve que proclames con tu boca que Jesús es el Señor, cuando el Señor de tu corazón es el dinero, el placer, la impureza, el pecado. Tu fe en Dios es afectiva o efectiva. Segunda lectura de apoyo a la segunda lectura, libro de Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Más bien entrará el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mucha gente reza mucho, habla mucho de Dios, pero no conoce a Dios. Nunca ha tenido un encuentro personal con Él. Nunca ha leído la Biblia, ni acudido a la enseñanza de su palabra, y las lecturas que escucha en la misa, le entran por un oído y le salen por el otro. Y al no conocer a Dios, no sabe cómo agradarlo, no sabe cómo hacer su voluntad. Entonces, lo que hace esa persona, es inventar un Dios a su imagen y semejanza, y decir que sigue a Dios, cuando se sigue a sí mismo, sigue su propia manera de pensar, de sentir, y de hacer las cosas, convirtiéndose en un mini Dios. Y dice que ama de Dios, cuando lo que ama es a su ego, a su soberbia. Dios nos dice claramente en Isaías 55, 8, 9. Mis caminos no son tus caminos, ni mis proyectos son tus proyectos, así como está muy alto el cielo por encima de la tierra, así también están mis caminos por encima de los tuyos, y mis pensamientos por encima de tus pensamientos. En Romanos 10, 17. El Señor nos dice la fe nace de la predicación y la predicación se arraiga en la palabra de Dios. Para poder empezar a creer con el corazón, necesitamos escuchar, conocer, aprender a leer la palabra de Dios, para poder hacer la vida, para poder conocer la voluntad de Dios, llevarla a cabo, y así alcanzar la santidad. Tercera lectura de apoyo a la segunda lectura. Segundo libro de Corintios capítulo 4, versículo 13. Tenemos el mismo don espiritual de fe que tenía el que escribió. Creí, y por eso hablé. También nosotros creemos y por eso hablamos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tan malo es hablar y no creer, como creer y no hablar. El que de verdad cree en Dios con su corazón, no puede dejar de proclamarlo con su boca. Veamos el ejemplo de la samaritana. En cuanto creyó, no pudo dejar de hablar de su encuentro personal con Cristo, con todos los de su pueblo, ayudando con esto, a que también los suyos, llegaran a tener un encuentro personal con Jesús, que cambiara su vida, como cambió la de ella. El Señor nos dice en Mateo 10, 33. El que me niegue ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos.
Aquel que se niega a hablar de lo que dice que cree, está negando a Dios, y Dios dice que él también lo negará delante de su Padre que está en los cielos. Cuentan que un maestro ateo les estaba diciendo a sus alumnos en una clase: si alguien me demuestra que Dios existe, le doy en este momento $500. Todos los alumnos, por miedo al maestro, se quedaron callados. En eso, uno de los niños más pobres y tímidos, que nunca se avergonzaba de ser católico y que defendía su fe por sobre todas las cosas, se levantó y le dijo: y yo le doy lo doble, si me demuestra que Dios no existe. El maestro se quedó mudo y todos sus compañeros le aplaudieron. Recuerda que a Cristo lo mataron los buenos que se callaron. Y en la actualidad los buenos que se callan, siguen matando a Cristo en los hogares, en las familias, en la sociedad. Audioreflexión del Santo Evangelio. Libro de Lucas. Este Evangelio nos relata cómo Jesús, después de permanecer 40 días y 40 noches en el desierto, en ayuno y oración, para iniciar su misión evangelizadora, fue tentado por el demonio. Siempre hemos dicho que un verdadero católico nunca debe preguntar ¿por qué me persiguen?, sino más bien ¿por qué no me persiguen? El diablo nunca va a tentar a los que ya son de él. Nunca los va a molestar. Pero cuando una persona sale de su vida de pecado, de su tibieza y se compromete con Cristo, entonces sí, el diablo entra al ataque. Y su arma más efectiva, siempre ha sido la tentación. Mientras que las culturas y las costumbres cambian, el diablo ha ido cambiando sus tácticas, pero los ingredientes son siempre iguales: poder, conocimiento, riqueza y placer. Las tentaciones con las que el diablo ha atacado al hombre, siempre han sido las mismas. El diablo no es muy creativo. Las mismas tentaciones con las que probó a Jesús: placer, poder, y dinero. Son las mismas tentaciones, con las que ha apartado a muchos católicos de la verdad, de la salvación y los ha llevado silenciosamente a la perdición y a la condenación. Dice un dicho por ahí que hay que saber experimentar en cabeza ajena, dicho al que la mayoría no le hacemos caso. Desgraciadamente la enfermedad que nunca se contagia a los demás, es la experiencia. Porque si le hiciéramos caso a este dicho, todos los seres humanos, ya hubiéramos aprendido a defendernos de las tentaciones, como Cristo se defendió. En esta lectura, Dios no solamente nos dice cómo nos va a atacar el diablo, sino que también nos dice cómo defendernos para salir vencedores de la tentación. ¿Cómo defendernos? ¿Cómo se defendió Cristo? Jesús vence al diablo y a las tentaciones, usando la espada del Espíritu, o sea la palabra de Dios. A cada seducción del diablo, Cristo le contesta con palabra de Dios. Ah, pero ojo, el diablo traicionero, mentiroso y engañador, también se dice conocedor de la palabra de Dios y quiso tentar al propio Cristo, malinterpretando la palabra de Dios, pero no lo logró. Por eso, no solo es necesario, sino que es indispensable para ser un verdadero católico, conocer a profundidad la palabra de Dios. Porque desgraciadamente en la actualidad, existen muchas religiones diabólicas, que, malinterpretando la palabra de Dios, quieren confundir al católico de las verdades de su fe. Y no existe peor ceguera que la ignorancia. Católico ignorante, candidato a protestante. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo al Santo Evangelio. Libro de Hebreos capítulo 2, versículo 18. Él mismo ha sido probado por medio del sufrimiento, por eso es capaz de ayudar a aquellos que son puestos a prueba. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cristo se sometió a la tentación, a la prueba, para enseñarnos cómo enfrentarla. Cristo fue tentado primero en los placeres, en los instintos. Si eres el Hijo de Dios, dile a esa piedra que se convierta en pan. Cristo tenía 40 días, sin probar bocado. De todos los instintos, el más fuerte, es el de sobrevivencia. De ahí, el porqué del ayuno. Cuando un vaquero quiere atrapar a una gran cantidad de caballos, basta con que identifique al caballo líder de la manada y lo atrape, para que toda la manada, al seguir al líder, quede atrapada. Lo mismo sucede con la comida. La comida es el instinto líder de los demás. Del sexo, de la ira, de las adicciones, etc. Si tú eres capaz de sujetar, dominar al instinto líder, va a ser mucho más sencillo, que sujetes y domines los demás instintos. Y seas capaz como Cristo, de poner los instintos bajo la dirección de la palabra de Dios. Por eso Cristo le dice al diablo:
No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si tú te has dejado llevar por tus instintos, cayendo en los vicios, en el sexo, en la gula y no puedes apartarte de ellos. Empieza a ayunar, a llenarte de la palabra de Dios, y verás cómo esos instintos, esos vicios, esa sexualidad descontrolada, van a ir sanando, y vas a ir recuperando de nuevo el control de tu vida, para poder entregársela a Dios. Cristo también fue probado, por eso es capaz de ayudar a aquellos que son puestos a prueba. Entrégale a Dios tus pruebas, Él te dará con qué superarlas. Segunda lectura de apoyo, al Santo Evangelio libro de Hebreos capítulo 4, versículo 15. Nuestro sumo sacerdote no se queda indiferente ante nuestras debilidades, pues ha sido probado en todo igual que nosotros, a excepción del pecado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cristo Jesús, no solo conoce las debilidades del hombre, sino que las asumió, fue probado en todo igual que nosotros. Una de las debilidades más grandes del hombre, es la de seguir dioses falsos. La moda, la televisión, a los artistas, el poder, la riqueza, la vanagloria, el Internet. Cristo es tentado por el diablo, ofreciéndole todos los reinos, todo el poder del mundo, todas las riquezas, ojo. Porque dice el diablo, son mías, y yo las doy a quien quiero. Por lo tanto, si yo trabajo para ser rico, poderoso, famoso, estoy trabajándole para quién. Lógicamente para el diablo, no para Dios. De hecho, ¿cuánta gente, en el mundo actual, está tan entretenida y enganchada en hacerse rica, poderosa, famosa, que no tiene tiempo para Dios, para su salvación? La mayoría. Pregúntale a cualquier persona, ¿por qué no va a misa diario? ¿Por qué no acude a la enseñanza de la palabra de Dios? ¿Por qué no va a los cursos de evangelización? Porque está muy ocupada trabajando por obtener las cosas que le ofrece el diablo. Dinero, poder, sexo, placer y no tiene tiempo para obtener las cosas que le ofrece Dios, salvación, paz, vida eterna, amor, felicidad. Checa, ¿para quién estás trabajando? Porque no vaya a ser, que después de trabajarle al diablo quieras cobrarle a Dios. El diablo paga con la muerte y la condenación. Dios la paga que te da, es la vida eterna, el amor, la paz, la felicidad y la salvación. ¿Quién quieres que te pague? ¿Dios o el diablo? Deja de desgastarte en balde, estás a tiempo, haz un alto en tu vida, checa cuál es la dirección de tu vida. Existen dos formas de vivir en esta vida, una es dejar que la vida y los demás me lleven a donde yo no quiero, y la otra es llevar la vida y a los demás a donde yo quiero. Rectifica tu camino, estás a tiempo. Tercera lectura de apoyo, al Santo Evangelio libro de Santiago capítulo 1, versículo 13 al 15. Que nadie diga cuando es tentado y probado, de Dios me viene esta tentación. Porque Dios no anda tramando el mal, ni tampoco tienta a nadie. En realidad, cada uno es tentado por sus propios malos deseos que lo arrastran y seducen. En el seno del deseo comienza el pecado y toma cuerpo, y el pecado una vez consumado engendra la muerte. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El otro día escuchaba en la radio, a alguien que estaba entrevistando al diablo y le decía, «Diablo, ¿cómo te sientes en esta época?» A lo que el diablo contestaba, «Muy aburrido». El entrevistador preguntaba, «¿Aburrido, por qué?» El diablo respondió, «Porque antes las almas me las tenía que ganar con esfuerzo, con estrategias, con luchas heroicas, tenía que usar estrategias muy inteligentes para tentar y probar al hombre y en la actualidad, los hombres, se tientan solo si vienen y me buscan sin necesidad de hacer esfuerzo alguno». Desgraciadamente en la actualidad se está dando mucho, en los jóvenes, el síndrome de, «a mí no me va a pasar». Si tú le dices a un muchacho, mira, no veas pornografía, no veas películas satánicas, o de terror, tu mente va a salir dañada y tu corazón se va a desviar. El joven responde, es que a mí no me va a pasar, yo tengo criterio, control de mi mente y de mis emociones, aunque veo esas cosas, no creo en ellas, etcétera, etcétera, etcétera. Recuerda, lo malo siempre hace mal, y lo bueno, siempre hace bien. Tómate un vaso de veneno sin creer en él, y te va a envenenar creas o no creas en él. Dice por ahí un dicho, nunca digas de esa agua no he de beber, porque terminarás bebiéndola. Antiguamente el diablo necesitaba tentarnos. En la actualidad, el ser humano anda buscando la tentación, anda buscando ser tentado, y muchos cobardes, hasta culpan a Dios de tentarlos o probarlos. Ojo. Dios nunca tienta, ni anda probando a nadie con el pecado, sino todo lo contrario, viene a darnos las armas, para defendernos de la tentación y de la prueba.
Cada hombre es tentado cuando da cabida en su mente a los malos deseos, cuando no sabe apartar a tiempo los malos pensamientos, cuando no sabe manejar el celular, la computadora, el internet, cuando no sabe cambiar a tiempo de canal en la televisión, en la radio. Cuando no sabe desviar la mirada de las cosas o personas que le seducen y le perturban, cuando no sabe tirar esa revista llena de fotos, de artículos que le inquietan. Cuando no sabe apartarse de las malas amistades y de los malos ambientes. Dejemos de ayudarle al diablo a condenarnos. Vamos a empezar a ayudarle a Dios a salvarnos. Pero si quiere condenarte, adelante. Sigue ayudándole al diablo, ahí la llevas. No cambies de canal en la radio cuando escuches música que te induce al sexo, a la droga, al libertinaje. No cambies de canal de televisión, al internet, a la computadora, cuando veas programas satánicos, películas de terror, pornografía. Compra revistas baratas, llena de información chatarra, para seguir llenando tu mente y tu corazón de porquerías. Síguete juntando con gente, más ciega que tú, que te induce a los vicios, a alejarte de Dios, a seguir la moda perforándote la nariz, la lengua, las orejas, a tatuarte, como si fueras animal. Pero luego no culpes a Dios de las consecuencias. Ahora sí que como dice el dicho, el que por su gusto es buey, hasta la coyunda lambe. Un joven de 15 años sufrió un accidente con su ciclomotor y tuvieron que amputarle el brazo izquierdo. Luego de un año de recuperación decidió aprender judo. Su maestro era un anciano experto en este arte marcial. Al cabo de 3 meses y pese a demostrar gran entusiasmo, el maestro solo le había enseñado un movimiento. Lo aprendió a la perfección, pero comenzó a aburrirse. Pidió que le enseñara más. Pero el maestro le dijo que por ahora era todo lo que él necesitaría aprender. Una tarde recibió un llamado del maestro invitándolo a competir en un torneo. Luego de varias rondas clasificó para disputar la final. Su adversario era grande y demostraba mucha destreza. Él sentía poca confianza, pero el maestro lo alentaba a continuar. Fue una larga lucha, su oponente perdía concentración. Rápidamente, el muchacho usando el movimiento aprendido, aprovechó esto y logró vencerlo. De regreso a casa el muchacho preguntó, ¿cómo pude ganar un torneo con solo un movimiento? El maestro le contestó, tú has logrado dominar uno de los movimientos más difíciles en el judo. La única defensa contra esa toma, era que tu rival se agarrase de tu brazo izquierdo. Todos tenemos un brazo izquierdo, un flanco aparentemente débil. Cuando concentramos el foco y logramos transformar esa debilidad en una fortaleza, el resultado sobrepasa cualquier expectativa, derriba toda estrategia. Ser fuertes en nuestra debilidad nos hace imbatibles. Cortemos de tajo todas las tentaciones, amputémonos nuestro brazo izquierdo, aprendamos a orar, a escuchar y a hacer vida la palabra de Dios, acerquemos frecuentemente a los sacramentos, aprendamos como Cristo, un solo movimiento para combatir las tentaciones. Ayunar, orar, acercarnos a los sacramentos, estudiar y hacer vida la palabra de Dios, para salir vencedores en la lucha contra el mal. Todos los católicos bautizados, somos débiles como cualquier persona y lo sabemos. Pero también sabemos que todos tenemos gran poder de Dios, y que, si confiamos en Dios, podemos estar seguros que los ataques del tentador, no importa cuán poderosos sean, no pueden derrotarnos porque si no, para que nos enseñó Jesucristo a pedir al Padre en nuestra oración diaria no nos dejes caer en la tentación. Por eso aprendamos a defendernos de las tentaciones, ejercitándonos cada día más en el manejo de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aprendamos a vencer la tentación con el poder de Dios. Pedimos oración para que Dios aumente el hambre del católico por conocer, estudiar y querer saber más de las Sagradas Escrituras y nos llene a todos los evangelizadores, de los dones, las gracias y la sabiduría, para seguir dando a conocer su palabra con entrega auténtica y con amor. Oremos por las misiones que tenemos en puerta. Buena Vista, San Jacinto, Camajapita, El Salitre, El Trapiche, para que nuestro Padre Celestial en el nombre de Jesús, siga derramando su Espíritu Santo en todos los que van a participar, llenándolos de amor, fe, esperanza y sabiduría y a los que han sido invitados permita que den una respuesta generosa a su llamado. Oremos por todos los que nos han pedido oración, muy especialmente por el Padre Olman, por el Padre Ricardo Durán, por el Padre Chava, por José, Emérita,
por los hijos de Silvia, por Carmen Hermosillo, por Teresita Iñiguez, por Cleotilde, por Carmen Palomino, por todas las personas de Cocula que me pidieron oración, por Mago Gómez, por Isabel, por el esposo de Mary Chuy, por Estoyan, por Diego, por Vicky, por Clara, por Santiago, por mí, por cada uno de nosotros, para que el Señor Jesús nos remedie a todas nuestras necesidades, nos conceda la salud de alma, de mente, de emociones y de cuerpo, nos aumente la fe, la esperanza, el amor, la paz y nos dé sabiduría, para realizar en cada momento e instante de nuestra vida su santa voluntad. Sigamos orando por el programa de Radio María Nueva York, para que nuestro Señor Jesucristo, por intercesión de María Santísima, nos siga llenando a todos los que participamos por medio de su Espíritu Santo, de amor, gracia, sabiduría y bendición. Pido oración por mi prima Isabel Vázquez, que acaba de fallecer, para que Dios le conceda el descanso eterno. Todo a Jesús por María, todo a María por Jesús. Dios les bendiga. Carmen Medina.